Cuando éramos niños, no sé si todos, yo creo que sí, podemos decirlo, jugamos, tuvimos oportunidad de participar en un juego que es el escondite. Creo que puede decirse que todos pasamos por ahí. El tema es que a medida que vamos creciendo, aunque las maneras son distintas, aún algunas veces tomamos como medida, como estrategia, el esconder, el esconder. Y quiero que miremos en Salmo 32, por favor. Salmo 32, versículo 3. Bueno, para entender de qué está tratando aquí el versículo, está hablando de David cuando cayó en pecado. David cuando cayó en pecado, estamos hablando del adulterio del rey David y después un pecado adicional que fue homicidio, no directo, pero sí por órdenes de él. Todo este pecado, él estuvo en silencio por un tiempo. Él no dijo a Dios, Dios, de inmediato al día siguiente de haber pecado, perdóname. Por un tiempo que no sabemos exactamente cuánto fue, cuántos meses o si llegó a ser años, él estuvo ejerciendo como rey, siguiendo en desarrollo su vida cotidiana, pero sin haber sido, haber confesado su pecado o haberlo reconocido delante de Dios. En Salmo 32, versículo 3, versículo 3. Dice, mientras callé, recuerda que quien está hablando es el rey David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí está hablando David que él pecó, él cayó en pecado, se dañó su relación con Dios, pero él quiso estar en silencio. Y quiso estar en silencio porque no quería tal vez humillarse, porque quería guardar las cosas de manera como si no pasó nada. Aquí no pasó nada, tranquilos, aquí no sucedió nada. Esa era la actitud del rey David. Pero dice que cuando cayó, cuando no dijo nada, cuando no reconoció eso que sucedió delante de Dios, pasó en su vida algo. Se fue desgastando, se fue desanimando, perdiendo fuerzas. Dice, en su expresión allí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando callamos frente a una situación que cometimos, frente a un pecado en que caímos y queremos estar en silencio porque el silencio no es tan doloroso como el reconocer, entonces lo que ocurre es una afectación a mi vida. Cuando pecamos, cuando caemos, la solución no es callar. Es común encontrar situaciones así en la vida corriente. Cuando alguien falla, cuando alguien comete un error, muchas veces para evitar confrontar, simplemente trata de pasarlo como que no me vieron, como dejemos así, como que para no.
tener que decir nada, más bien sigamos como si no pasó nada, cuando realmente sí pasó, cuando realmente sí pasó. Entonces, ahí está la experiencia del rey David en el Salmo 32. Pero también en Hechos, capítulo 5, tenemos la experiencia en Hechos, capítulo 5, versículo 1. Y conocemos algunos la historia de Ananías y Zafira. Ellos eran dos creyentes, estaban casados. Para aquel tiempo, el primer siglo, había mucha necesidad entre los hermanos. Entonces muchos vendían sus propiedades y las colocaban en un fondo común de manera que nadie tuviera necesidad de nada. Ese era la práctica lo que estaba sucediendo entre los creyentes de aquel tiempo. Vendiendo sus propiedades, las colocaban en un fondo común y repartían a todos según la necesidad. Eh, Ellos, Ananías y Zafira, esposo, tenían una propiedad, la vendieron, pero en este caso ellos no colocaron todo el dinero allí en el fondo común, sino que quisieron sustraer una parte, poner la diferencia, pero hacer pensar que lo habían colocado todo. Entonces ahí está Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, la vendimos en tanto. Pero le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron las jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y sepultaron junto a su marido. Entonces, miren ustedes cómo ellos tenían un secreto. Ellos convinieron, esposo y esposa: vamos a vender la propiedad, pero entonces vamos a decir que la vendimos por, por este valor, para que piensen que ese valor es el que vamos a llevar allá, para que piensen que lo dimos todo. Ellos mintieron, se guardaron el secreto al uno al otro, pero cuando es las cosas con respecto a Dios, es inútil guardar secretos. Primer punto ahí. Segundo punto, hay una persona que es cómplice del pecado. Tal vez el esposo tuvo la idea, y tal vez la esposa le apoyó la idea, una idea desagradable delante de Dios, y que terminó siendo la muerte para los dos. No solamente la persona que inicia, que tiene la idea, peca, sino aquella que acompaña al otro en su pecado, que le apoya en su pecado. Vemos el resultado para Ananías y Zafira. El resultado fue la muerte. Ambos murieron. ¿Por qué murieron? Porque mintieron a la iglesia de Dios, porque sembraron engaño allí en la iglesia naciente, en la iglesia que se estaba fortaleciendo, que se estaba diseminando el evangelio. Se mintió, se engañó, y Dios quería dar por sentado que Dios no acepta el pecado en su iglesia y lo rechaza. Él es radical en cuanto al pecado. Y estas personas no dicen que se fueron y se condenaron. Ellos parece que eran creyentes. Según el relato bíblico, eran creyentes. Y entonces no es que han perdido su salvación, pero cuando los creyentes pecan,
Dios puede llegar hasta el punto de quitarles la vida por su pecado. No pierden la salvación si ya la tienen, si ya son salvos en Cristo, pero Dios puede llegar al punto de quitar la vida a una persona que persiste en pecar, que peca contra el Señor, y seguramente en la historia tenemos otros ejemplos de creyentes que pecaron y a quienes Dios les quitó la vida sin decir que ellos se condenaron. Ahí tenemos entonces el ejemplo de Ananías y Zafira, guardando el secreto inútilmente, porque el secreto guardado por los hombres es algo conocido por Dios. Vamos a Josué, allí en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos en el Salmo 32 un pecado que me hace daño, que me afecta. Hay consecuencias de callar. En Hechos capítulo 5 vemos que es inútil guardar el secreto delante de Dios porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe lo que sucede y cuando aún tenemos personas que nos apoyan en ese proyecto de guardar un secreto, de hacer algo en contra de lo que Dios dice y tenerlo como guardadito ahí entre nosotros, Dios lo descubre. Allí en Josué, miren, los esposos querían guardar el secreto entre ellos. Y hoy, si usted no lo conocía, hoy lo está conociendo también usted, el secreto que ellos querían guardar hace como 2000 años. Ven lo inútil que es guardar un secreto de esta manera a los ojos de Dios. Josué capítulo 6 habla de Israel estaba en conquistas, en luchas con otros pueblos, aún no había llegado a la tierra prometida. Entonces Dios le envía a luchar, a pelear contra un pueblo, Jericó. Capítulo 6 de Josué, versículo 17. Y dice Dios, y será la ciudad anatema a Jehová. Anatema es maldita, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, guárdense del anatema, escuchen bien, no toquéis, no toméis alguna cosa del anatema. O sea, vayan, peleen contra ellos, pero no tomen nada de lo que ellos tengan. No se hagan anatema, no hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Muy bien. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, de guerra, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Cuando vamos allí al capítulo 7, estamos en el 6, pasamos al 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Atención, ¿qué está pasando? Dice que Acán tomó del anatema. No sabemos, tomó algo. Dios dijo, no tomen nada, que eso será maldición. Él tomó algo. Todavía no sabemos qué tomó, pero lo tomó ¿quién? Acán. Pero está diciendo aquí, comenzando el capítulo 7, que fueron los hijos de Israel. Eso es interesante ahí, porque Dios ve allí en el Antiguo Testamento, Acán lo está haciendo, pero Dios ve un pueblo haciéndolo, porque lo que hace un participante del pueblo es como si lo hiciera todo. Y pensamos en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor, que somos un pueblo, somos el pueblo de Dios. Y lo que haga un miembro del cuerpo, de este cuerpo llamado iglesia, de este pueblo llamado el pueblo del Señor, que es la iglesia del Señor, afecta, lo que haga uno afecta a los otros. Dios no nos salva y nos lleva a islas dispersas para que cada uno crezca espiritualmente. Dios nos salva y nos hace parte de un pueblo en el cual nosotros estamos, en el cual tú estás, y cómo tú vives y lo que tú hagas no solamente te afecta a ti, también está afectando al pueblo al cual tú perteneces. Y aquí vemos a Acán,
haciendo algo sin pensar más sino en sí mismo. Pero aunque no pensaba, estaba afectando al pueblo de Dios. Miren, versículo 1 al final. La ira de Dios, ¿contra quién se encendió? ¿Contra quién se enojó Dios? ¿Contra Can? Mírenlo ahí. ¿Qué dice? Dice, se encendió contra los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Porque somos parte de un pueblo. Porque no podemos decir que somos diferentes, de otros lugares, que cada uno es diferente. No, hacemos, cuando llegamos a ser parte del pueblo de Dios, somos un mismo cuerpo formado por cada uno de los creyentes. Y en el Antiguo Testamento, donde estamos, el pueblo de Dios era Israel, pero Dios lo veía como uno solo. Cuando uno pecaba, ellos estaban ofendiendo a Dios. Había un proyecto de Dios, vayan y peleen, era para todo el pueblo y les dio indicaciones específicas, no hagan tal cosa, y ellos lo hicieron y lo hizo Acán. Ellos luego van a hacer una batalla que aparentemente es muy fácil de ganar y la pierden. Entonces Josué ora delante de Dios, ¿qué pasó? Y Dios demuestra que el pueblo ha pecado. Y mire, ahí el versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras? ¿Por qué te inclinas sobre tu rostro? Porque es tiempo de hacer, no es tiempo de orar, es tiempo de mirar qué está pasando. Versículo 11, Israel ha pecado. Otra vez, acá, no dice Acán pecó, dice Israel. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Y entonces Dios le da una estrategia a Josué, cómo descubrir a la persona, cómo sacar a la persona a la luz, la que pecó. Y está el versículo 13. Levántate, santifica al pueblo, dicen santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema y en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, porque acá no había hablado. Y si esto no hubiera pasado, todavía estaría sin hablar, pero Dios hizo algo para descubrirlo. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere, versículo 15, y el que fuere sorprendido en el anatema, la maldición, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sagdi. Y hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahí lo habían descubierto. Él había guardado el secreto. Él había escondido. Nadie me vio. No me van a descubrir, pues Dios lo vio. Y esto afectó el pueblo de Dios. La pregunta es, nosotros, los que hemos llegado a creer en el Señor Jesucristo, hacemos parte del pueblo de Él. ¿Qué estamos haciendo? Que pensamos que pertenece a nuestra intimidad, que pertenece a que es mi vida, que esté afectando al pueblo de Dios hoy, ahora mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás permitiendo? Y entonces mire como la ternura con que le habla Josué a Acán, pero también hay severidad. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras.
Josué sabía que este era el hombre. Lo que no sabía era qué había pasado. Pero este era el hombre por el cual Israel había perdido una victoria. Este era el hombre que había traído pérdida al pueblo de Dios. Qué triste es que yo pueda ser el hombre o la mujer que traiga afectación al pueblo del Señor. Que el pueblo del Señor esté siendo afectado porque en mi vida no estoy teniendo en cuenta a Dios, porque no estoy escuchando la voz de Dios, porque estoy tomando decisiones y esas decisiones he hecho cosas a escondidas, guardadas, tapadas, debajo de la mesa, que nadie se da cuenta cuando Dios se está dando cuenta. Abre tu corazón. Es hora de que abras tu corazón y digas, Dios, sí, estoy tratando de esconder esto y es inútil. Quiero reconocer que estoy guardando esto. No mereces que te ofenda de esta manera. Me está afectando a mí, está afectando a mi familia y está afectando la iglesia del Señor. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Acán, versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, era seguramente muy costoso, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Miren, hermanos, amigos, tenemos un Dios que es santo, tenemos un Dios que condena el pecado, tenemos un Dios que juzga el pecado. Y nosotros no podemos estar viviendo nuestra vida livianamente, como si no importara lo que hiciéramos o dejáramos de hacer, como si no importara mis actitudes, como si no importara lo que está en mi cabeza, porque es que nadie se da cuenta cuando Dios conoce lo que pasa. Cuando Dios sabe lo que pasa por tu mente, cuando Dios sabe si estás en lujuria, cuando Dios sabe si estás en pornografía, cuando Dios sabe si estás en fornicación, todo lo sabe Dios y cómo está afectando tu vida y la vida de la iglesia del Señor. Ora de abrir el corazón a Dios y decirle, perdóname si hay algo así en tu vida que esté afectando tu vida personal y la de la iglesia del Señor, la del pueblo del Señor. Si no, pronto vendrá el que toma juicio contra el pecado y las consecuencias pueden ser terribles. Para el creyente no hay condenación. Si hemos creído de todo corazón en el único y suficiente Salvador, no hay condenación. Pero Dios disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Eso lo dice la Escritura. Escucha, es una voz de advertencia, la voz de Dios para ti hoy, para tu corazón. No desprecies, escucha, mira qué hay en tu vida que esté desagradándole a Él. Señor, te damos gracias por esta reflexión de tu palabra y tú sabes qué está pasando en nuestra vida y queremos poner delante de ti nuestro corazón. Tal vez nos hemos acostumbrado a esconder, a tapar, a cubrir, a disfrazar, a evadir. Y es hora, Señor, de descubrir, es hora de mostrar, es hora de revelar, es hora de abrir la puerta del corazón en esas cosas que no están bien, que son escondidas, que son secretas.
y ponerlas delante de ti y pedir perdón y humillarnos y llorar si es necesario delante de ti y pedir restauración y clamar porque sanes. Dios, oramos para que tú obres por medio de esta palabra tuya en cada corazón. Señor, gracias. En el nombre del amado Salvador. Amén.